El Departamento de Sociología de la Universidad de la República elaboró una investigación que involucra la seguridad, involucra el delito, y lo hizo en la jurisdicción de la seccional 17. Estamos hablando de la cuenca de Casaballe y los barrios linderos. La investigación abarcó cerca de 900 encuestas. Revela que el 66.7% de los vecinos identifica a las drogas como el principal problema de la zona y el 44% de los vecinos considera legítima la tenencia de armas para defensa personal, pero otro tanto, más de un 50%, considera que es preferible no tener armas. Este estudio analiza cómo los habitantes de estos barrios experimentan la violencia, el narcotráfico y la presencia policial en una zona de nuestro país, en una zona de Montevideo, con alta concentración de vulnerabilidad socioeconómica. Va a ser un gusto recibir esta tarde a la socióloga, antropóloga responsable de esta investigación, autora de esta investigación, Luciana Scarafuni. Bienvenida, un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. Y Muchas al gracias. psicólogo Fernando Olivera, que cuando se presentó esta investigación de la autoría de Luciana, estaba en la mesa de la presentación. Bienvenido, Fernando, un gusto recibirte una vez más. Gracias y gracias por la invitación. Luciana, de pronto empezar por este foco que vos hiciste en esta zona, que está bueno señalar, decir que esta seccional 17, como colocás en la investigación, esta cuenca de Casaballe, tiene datos muy impactantes. Por ejemplo, si pensamos que Montevideo tiene un 18% de pobreza, bueno, en estos barrios la pobreza trepa a 29%. Y empezamos de pronto por allí. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar del trabajo. Sí, a ver, el foco en los barrios bajo la jurisdicción de la seccional 17 es porque en realidad hace muchos años que vengo trabajando en esa zona, sobre todo en el barrio Marconi. He realizado investigaciones sobre la presencia del Estado, el tema de la violencia policial, y es una zona que se caracteriza por tener indicadores de desigualdad estructural bastante complejos, como bien tú decías. En términos de pobreza, en términos de acceso al trabajo, en términos de las oportunidades que tiene la población residente de estos lugares. Y bueno, la verdad que el interés fue un poco conocer de primera mano qué estaba sucediendo con el tema de la violencia, sobre todo conocerlo desde las propias experiencias de los vecinos y vecinas, cómo experimentaban el delito, la violencia, porque bueno, muchas cosas se dicen en los medios de comunicación, las autoridades del gobierno también hablan de muchas situaciones, pero bueno, no hay datos de primera mano en ese sentido. Y bueno, también el foco está puesto porque en el gobierno anterior, el ministro del Interior que teníamos, Martinelli, dijo que había hecho una gran inversión, como 8 millones de pesos, en la seccional 17 para mejorar las cuestiones operativas de la policía, y que supuestamente, bueno, con esas reformas la operatividad iba a mejorar y la situación de seguridad de esa zona iba a mejorar. Y no mejoró. Y bueno, claramente no es lo que estaría sucediendo, porque bueno, las condiciones de vida de los habitantes de ese territorio están atravesadas por unas situaciones de violencia que son multifactoriales, ¿no? Hay una situación que es la que vos nombrás. El problema percibido con mayor frecuencia en el territorio es el de la droga, que en realidad esa etiqueta o categoría de la droga no está hablando de lo que es el consumo de la sustancia o la compra-venta, sino de dinámicas territoriales que estructuran la vida de las personas cotidianamente. Como lo podemos ver en los medios de comunicación, hace 24 horas pasó un homicidio en el Marconi, por ejemplo. No necesariamente lo vamos a vincular con eso, pero digo, hay dinámicas de violencia que están estructuradas en el territorio
que tienen que ver con conflictos territoriales, que tienen que ver con disputas territoriales, que tienen que ver con una degradación de la convivencia en sí misma, que llevan a que se estructuren las violencias en la vida de las personas. Que estas personas estén acostumbradas a vivir cotidianamente en la violencia. Y a raíz de eso, se puso foco ahí por esas particularidades que tiene el territorio. El territorio, a su vez, está ubicado en eso que también el ministro del Interior anterior definió como, dijo, bueno, por suerte los homicidios están todos contenidos en determinados lugares territoriales de la ciudad de Montevideo. Después vinieron los colegas y empezaron a estudiar esas cosas y se define como un cinturón de homicidios que hay en la ciudad de Montevideo. Bueno, esta territorialidad está incluida, está integrada en ese cinturón de homicidios. Pero para conocer por qué suceden esos enfrentamientos violentos, tenemos que conocer qué es lo que pasa en el territorio. Un poco el foco del estudio fue ese, conocer un poco de primera mano datos con los que los investigadores no contábamos para investigar. Porque la información es fragmentada. Si nosotros queremos saber qué tipos de abuso policial, por ejemplo, pueden haber sucedido, no tenemos forma de acceder a eso, a no ser si es por fiscalía y con tema de detenciones. No hay registros en ese sentido. Los registros son más bien administrativos en el término del desempeño de la policía. Y para saber las cosas que pasan en el territorio hay que ir y investigarlas, que fue un poco lo que quisimos hacer con la encuesta. En ese sentido. Uh-huh. Fernando, como bien decía Luciana, la relación con la droga, porque acá un oyente pregunta, dice, me gustaría saber cuántos de los que consideran a las drogas causa de violencia son a la vez consumidores. Pero, a ver, en realidad, no sé si el trabajo tiene ese dato, pero lo que es evidente que cuando Luciana en el trabajo vos hablas de la droga, es como en un sentido, la droga como en sus más amplias facetas, lo complicado que es ese vínculo, el narcotráfico, la vida cotidiana, los enfrentamientos, el consumo también. Sí, la droga sintetiza como mucha cosa. Inclusive si uno piensa en esto, podría ponerse en la droga como un tema prejuicioso y poniendo toda la carga negativa que tiene socialmente, porque las consecuencias en determinados territorios son evidentes, claras. Tenemos el índice más alto de homicidio en esa zona, Montevideo, pero hay que pensar a la droga en todo su proceso, y si atacamos determinados sectores sociales, socioeconómicos, que solo vinculamos o terminamos solo vinculando a la droga con determinados sectores socioeconómicos, dejamos de lado en realidad un ataque de otras, o sea, las ganancias de esa droga no están en ese territorio, están las consecuencias visibles, las claras consecuencias visibles. De hecho, no es la droga no termina siendo un beneficio, salvo para excepciones en el barrio, que sí hay determinadas cuestiones de ascenso económico, pero no termina siendo un beneficio para la mayoría de las personas que viven en determinado barrio o territorio. En realidad termina teniendo consecuencias sumamente negativas, porque la droga como estructurante de la violencia, como estructurante de las condiciones de vida, como estructurante de por dónde puedo circular o no puedo circular dentro del barrio, como estructurante hasta de qué lado me puedo poner o no me puedo poner dentro del barrio. Entonces tiene que ver hasta con las perspectivas, hasta con puertas de salida laborales, que también en determinados territorios es sumamente complejo. Entonces también hay que plantear esto en la complejidad de lo que lleva, en que determinados sectores socioeconómicos tienen cada vez menos rutas de salida, cada vez tienen menos oportunidades y alternativas de vida, y muchas veces la droga, en esta síntesis gruesa que hacemos, representa oportunidad que también representa la muerte, ¿no? Pero tiene también la cara de la oportunidad. Entonces, cuando no hay oportunidades, cuando no hay alternativas, cuando no hay ruta de salida, cuando el Estado se presenta o de forma fragmentada, o la cara que se presenta del Estado es
representada también a través de la violencia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que dejamos para determinadas condiciones de territorio? Ahora, Luciana, Fernando también lo sabe, ¿no? Hay zonas de Montevideo, hay barrios que cargan con una mochila llena de prejuicios, ¿no? Entonces acá hay como dos preguntas en una a partir de esta investigación, de este trabajo en territorio. Primero, ¿cómo fue el vínculo con los vecinos, ¿no? ¿Cómo los recibían los vecinos hablar de estas cosas? Y conectado con esta otra pregunta, ¿cómo ven a la policía los vecinos de estos barrios? Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta porque ya en otros lugares donde me han invitado he agradecido al municipio y a los centros comunales zonales 10 y 11 y a todas las personas del territorio que nos abrieron las puertas. La encuesta fue una encuesta en el hogar, puerta a puerta. Y es una encuesta muy grande. Sí. En cantidad de gente que involucra, es enorme la encuesta. 900, sí, muchísimo. Claro. Y bueno, fue hecha por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, un grupo de casi 17 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Y nos trataron de una forma maravillosa. La delicadeza de los vecinos y de las vecinas para con nosotros. Los días más fríos del año pasado, hasta comida le han dado a los estudiantes. Nos invitaban a tomar tecito, se iban con bizcochos. No, la verdad la gente tuvo una muy buena receptividad porque tenían muchas ganas también de contar qué era lo que les estaba pasando, cómo vivían. Y bueno, en ese sentido hay que ser muy agradecidos porque gracias a la generosidad de las personas pudimos obtener estos resultados, si no, no hubiésemos podido estar hablando de nada de esto. Y sí, es un lugar que carga con prejuicios que han sido puestos también por los propios medios de comunicación, sin ánimo de ofender, ¿no? Pero cuando titulan a un espacio de zona roja o cuando le establecen ciertas etiquetas, terminan cargando simbólicamente esos lugares en ese sentido. ¿Y cómo perciben a la policía? Bueno, acá tenemos las contradicciones mismas de la situación y del territorio que se vive. No hay una mala valoración, o sea, cuando le preguntamos por la confianza en la policía, hay una percepción positiva, como quien dice. Hay una alta confianza en la policía, pero a su vez eso convive con determinadas contradicciones, ¿no? Que, por ejemplo, un 11,7% de las personas encuestadas digan que vivieron una situación de violencia policial, que si nos detenemos en los grupos por edades, las personas de 16 a 29 años, hay un 15% de personas en ese grupo de edad que vivieron situaciones de abuso policial o de violencia policial, que su mayoría son hombres. Te interrumpo por lo Sí. siguiente. Es interesante lo que decís porque el resto de la sociedad considera que lo mejor que le podría pasar a esos barrios es que esté la policía para darles seguridad. El tema es que cuando la policía está en el territorio y está en estos barrios, pasa también esto, que los que estamos afuera de estos barrios no lo vemos ni lo sufrimos. Bueno, yo creo que obviamente que la policía tiene que estar como están todos los barrios de Montevideo, y los vecinos ahí, hay una cuestión disuasiva, que si ven un patrullaje se sienten seguros, que si ven que la policía está haciendo lo que tiene que hacer, se sienten seguros. Un 18,3% de los encuestados dice que tiene mucha confianza en la policía. Un 45,3% dice que tiene algo de confianza. Los números son bastante altos. Son altos los números, pero cuando obviamente después indagamos en otras dimensiones como estas de las situaciones de abuso, aparecen los grupos etarios más jóvenes que declaran estas situaciones. Y eso también está investigado en la literatura latinoamericana. El joven siempre es visto como es el otro peligroso, ¿no? El problema del barrio son los jóvenes peligrosos vinculados a estos grupos de economías ilegales que resuelven las cosas de forma violenta. ¿Y por qué los jóvenes podrían llegar a terminar en esos grupos? Bueno, porque no tienen acceso a oportunidades en el mercado laboral formal
y porque no pueden continuar sus trayectos educativos de la forma que capaz muchos de nosotros sí lo logramos. Entonces, eso es un problema. Y ahí, también en esto, en lo que nos hemos ido formando y formateando todos, cuando uno piensa en seguridad y piensa solo que la respuesta está en el Ministerio del Interior, ahí tenemos un primer problema. Y muchas veces, a la hora de pensar cuestiones de seguridad, pensamos en el Ministerio del Interior, bueno, en policiamiento cada vez más de los lugares, autodefensa y pocas alternativas más. ¿Qué papel cumple la educación ahí? ¿Qué papel cumple el trabajo? ¿Qué papel cumple la salud? ¿Qué papel cumplen las políticas públicas del Estado, los propios discursos políticos en la construcción de este prejuicio o de este juicio sobre determinado sector de la sociedad? Entonces, también, si uno termina reforzando determinados lugares y pregunta en la sede nacional quién va a ganar el clásico, obviamente hay una respuesta obvia frente a determinados temas. Bueno, quizá es momento de complejizar determinados discursos. De hecho, se ha planteado algunos programas como Más Barrio, alguna cosa, intentando darle otro sentido al Estado y a la articulación del Estado. Pero faltan actores, falta política pública que genere oportunidades y alternativas y a su vez genere elementos de seguridad en el entorno. Porque a nosotros nos pasa que cuando trabajamos en los territorios, pila de los chiquilines, de la familia, no confían en las instituciones tampoco, o en las personas que están al frente de las instituciones, por maltrato, por destrato, porque muchas veces decodificar una institución y toda esa supuesta perspectiva de derechos, cuando en realidad vos tenés que decodificar para acceder a cada servicio o beneficio, que no es un derecho, termina siendo un beneficio, tenés que decodificar una cantidad de aspectos y por no decodificar esos aspectos queda afuera. Entonces hay una cantidad de oportunidades, de alternativas y de trabajo territorial y de redes. Pila de estas cosas que suceden en los vecinos, en el cuidado, esto que planteaba Luciana, de los propios investigadores, tiene que ver con esa red de contención barrial, pero que no es suficiente, que si no se refuerza del Estado, si no se presenta con otras características, termina reforzando algunos lugares de fragmentación y de segregación social. Estamos conversando con la socióloga Luciana Scarafuni y el psicólogo Fernando Bolivera. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Luciana es la autora de una investigación sobre seguridad y delito en la jurisdicción, decíamos, de la seccional 17, que es la cuenca de Casaballe y los barrios aledaños, donde, fíjense ustedes, el 66.7% de los vecinos identifica las drogas como el principal problema que tienen en estos barrios. Algunos oyentes empiezan a opinar y un oyente dice que ella ve que lo laboral no es una opción porque allí hay muchas personas que no quieren trabajar. ¿Cómo ven ustedes esta definición, Fernando, Luciana? Bien, sí, bueno, la realidad indica que... Un comentario, Dale. perdón, que son zonas muy populosas, Sí. así como en Montevideo sufre un vaciamiento, pero en esta zona, de acuerdo con el estudio que hizo Luciana, viven 81.000 personas, Sí, claro. 80.000 personas, Sí. no me quiero equivocar, así que es un número muy importante. Sí. En realidad, por cuestiones de estudios previos y por otros estudios, si bien no específico de la zona, pero por otros estudios, y otros estudios de informalidad laboral y otras cuestiones que ya hay información en la vuelta o estudios en la vuelta, en realidad la mayoría en los sectores más pobres o más vulnerables o los barrios más vulnerables de Montevideo, que son los estudios que conozco, las personas trabajan más, tienen peores ingresos, tienen trabajos más precarizados, se levantan más temprano, tienen mayores movilidad y acceden a peores tipos de trabajo. O sea que el tema laboral no es un tema de no ganas de trabajar. De hecho, mucha de esta gente, la mayoría, hay una gran parte de la población de determinados territorios que trabaja en la informalidad. Que a veces se combina informalidad e ilegalidad, sí, también. Pero muchas de las familias para que sostienen la vida cotidiana la sostienen en base a laburos demasiado precarizados con muy malos ingresos. De hecho, si uno piensa en el tipo de trabajo formal inclusive que acceden, tienen que ver con un sistema de cuidado, casas de asistencia a la vejez, la mayoría de ellas,
que habrán sido bastante públicas, con muy mala remuneración, guardias de seguridad, o sea, son eso el tipo de trabajo o trabajo doméstico, son ese tipo de trabajo a los que terminan también, hasta en la formalidad, también terminan teniendo peores condiciones de trabajo, con peores ingresos, con muy malos ingresos. No es por indigno del trabajo o no por no ganas de trabajo. O sea, tiene que ver con las características, con las condiciones también de empleabilidad que tenemos. Porque en estas cosas de que refleja también la investigación es en qué terminan los que terminan el sistema educativo, hasta qué avanzan dentro del sistema educativo, hasta qué formación tienen a la hora de conseguir empleo. Entonces hay un montón de aspectos que terminan combinándose también para las peores condiciones para sí y para sus hijos, ¿no? Porque el sistema formal de empleo también genera condiciones de protección para los hijos. O sea, que es otro punto que a veces queda por fuera. Luciana, y de toda esta investigación, ¿qué es lo que a vos en lo personal más te sorprendió? Dijiste, esto yo no imaginé que era tan así, porque bueno, cuando uno piensa, para que la gente lo tenga presente, que la media de homicidios en Uruguay es 12 cada 100.000 habitantes, y en Casaballe, los barrios aledaños, es prácticamente 42 cada 100.000 habitantes, son datos absolutamente impactantes. Bueno, a ver, no es que me sorprendió, en realidad son datos que cuando uno los puede ver dice, bueno, pero entonces hay muchas teorías o hipótesis que desde la academia estábamos planteando y nunca se nos escuchó o no se le dieron pelota en ese sentido. Y cuando llegás al dato de primera mano, hoy en día hay como una cuestión acérrima de que hay que basarse en la evidencia, entonces tenemos evidencia suficiente para decir cómo están haciendo las cosas y qué cosas se están haciendo mal o qué es lo que está pasando en estos territorios. Como tú decís, bueno, si la tasa de homicidios triplica la tasa de Montevideo, podemos hacer un vínculo entre las diferentes formas de violencia letal que surgen en el territorio y algunos otros problemas que también están dichos por las propias personas habitantes en el territorio, ¿no? Uh-huh. Que de hecho otro colega como Gabriel Tenemo decía, bueno, nosotros no tenemos determinada información desde el Ministerio del Interior como para decir que estos homicidios están vinculados a delitos de drogas, pero sí, en esta encuesta, por ejemplo, en este estudio, sí podemos hacer un vínculo de determinada forma de violencia letal con respecto a la existencia de mercados o economías ilegales. Uh-huh. Entonces, cuando esta oyente tuya dice, bueno, no quieren trabajar, yo ahí vuelvo y vuelvo un poco sobre cosas que decía Fernando. Y vuelvo sobre lo que vos decías de la droga. El tema de la droga involucra mercados ilegales. No estamos hablando de cárteles organizados acá. Estamos hablando de estrategias de supervivencia de la cotidiana. Vendré unos chasquis, una bolsita por 2.000 pesos, la cruzo de una calle a la otra. Estamos hablando de una barraca que capaz que tiene alguna otra forma de sustento o una barbería. O cuestiones que están por detrás de otras economías que no necesariamente es una cuestión que está súper organizada. Son estrategias de supervivencia de la población. Uh-huh. De hecho, Fernando decía hoy, las ganancias no se quedan en este territorio. De hecho, en este territorio se queda la muerte. Uh-huh. Más que las ganancias. Las ganancias van para otros lugares. Para otros barrios. Para barrios privados. Fernando, vos tenés también, ustedes tienen vasta experiencia. Hoy está abierto el debate político vinculado con las transferencias. Se tienen que hacer a través de una tarjeta. El gobierno plantea la rendición de cuentas que sea en efectivo, que se le dé 10.000 pesos a esa familia a través de una transferencia que es monetaria. Es decir, no se le pone un límite a la higiene, a la alimentación como hasta ahora, sino que se pretende eso. Y eso ha desatado todo un debate. ¿Vos cómo lo ves? Bien, para los que trabajamos hace muchos años dentro del sistema de protección o con infancias y adolescencia, lo primero, hay una serie de evidencia nacional e internacional y todo, que las condicionalidades no deberían tener lugar. Sí, se puede ser entendible en esto del debate político, de las negociaciones políticas.
dentro de lo que es la evidencia internacional, la bibliografía nacional, y una cantidad de académicos que estuvieron, nosotros participamos de la parte del diálogo social, y una cantidad de académicos, todos los que expusieron, dijeron que no tenían, las condicionalidades no tenían ninguna relación con las transferencias. Entonces, primero, ese lado, porque de hecho uno pone una condicionalidad a una asistencia educativa, cuando en realidad lo que está tratando de atacar es una desigualdad estructural de base económica. Entonces, si vos querés atacar una desigualdad económica de base estructural económica, digo, las condicionalidades no deben de ir en base a si asiste o no a un centro educativo. Eso, nada, las políticas educativas deben atacar su inasistencia educativa con política educativa, con trabajo en política educativa, con trabajo en determinados territorios, porque tenemos números gravísimos de sistema de egreso educativo en secundaria, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Entonces, hay que reforzar las políticas educativas, no han sido las políticas de transferencia las que han mejorado eso. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una cantidad de condicionalidades hacia qué consume, qué no consume la pobreza, y eso realmente a veces en el discurso político es como demasiado peso le ponen a qué consume y a qué no consumen. En realidad, ser parte de construir una identidad, todos tenemos una identidad en base a determinadas marcas, o cómo nos vestimos, o cómo estamos dentro de determinado territorio. ¿Por qué esto no termina siendo un derecho al final? La transferencia, un derecho de un gurí o de una situación para atacar una situación de pobreza. De pobreza económica estamos hablando, porque también hablamos de pobreza multidimensional y solo hablamos de transferencia. Claro, a veces el foco se pone solo en lo económico cuando el abordaje debería ser mucho más integral. Entonces, eso, entendemos, por lo menos los que estamos en territorio, los que trabajamos hace muchos años en esto, entendemos que va a reducir la pobreza económica en determinada manera, o va a intentar atacar esa pobreza económica. ¿Vos qué mirada tenés sobre esto, Luciana? Bueno, yo lo que creo es que tiene que existir una estructura de oportunidades reales para la gente. Atacando problemas y emparchándolos no se soluciona. Y creo que las condiciones de vida tienen que cambiar de forma radical en algunos lugares, porque no vamos a resolver. Y lo hablo desde el tema de la seguridad, desde el tema de la mirada en la violencia, desde el tema de eso también moldea cómo las personas pueden acceder al sistema educativo, cómo las personas viven sus vidas, construyen su futuro, tienen anhelo de futuro, y yo creo que muchas poblaciones en estos territorios no tienen anhelo de futuro. Se les hace muy difícil ver un horizonte valorativo en donde realmente tengan oportunidades reales de futuro. Y si las condiciones estructurales de las personas no cambian, esas cosas no van a pasar. Y no, con 10.000 pesos no van a cambiar las condiciones estructurales de vida de las personas. De cajón. Les mejoran, ojo, son muy necesarias y mejorarían la situación de varios chiquilines hoy en día. Mejorar las transferencias, unificar las transferencias, facilitar el acceso a las transferencias, porque cada una tiene su lógica particular. O sea, más burocracia. Sí, mucha burocracia. Unificar, clarificar, que sea un derecho y mejorar las condiciones es fundamental. Ahora, no va a cambiar la vida sustancial de la gente. Socióloga Luciana Scarafuni, psicólogo Fernando Olivera, gracias a los dos por la participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.